Desarrollemos el contenido de demodulación asíncrona o detección de envolvente. Dado que tengo una señal modulante y una señal portadora, el resultado de la multiplicación será el que se muestra. Ahora bien, si la señal de salida introduzco en un sistema que se conoce como detector de envolvente, lo que recuperaré será la señal que se está marcando en blanco, que si comparo con la señal original definitivamente no son iguales. Entonces, puedo desarrollar una tecnología que me permita recuperar la señal original, siempre que conozca el valor mínimo de la señal modulante. A la señal modulante le sumaré un voltaje DC con el valor absoluto del valor mínimo de la señal modulante. Lo que pasará entonces es que la señal subirá por encima del eje horizontal. Si yo modulo esta señal a través del mixer, obtendré una señal que del envolvente inferior y el envolvente superior sigue a la señal original. Ahora, si comparo la señal de la envolvente con la señal original, la única diferencia es que la señal envolvente aparece ligeramente arriba de la señal original. Pero ambas señales son equivalentes. ¿Cómo se diseña un detector de envolvente? Tengo una señal modulada y la señal después del detector de envolvente es una señal que presenta un ruido, es la señal de modulada. Esta señal se puede corregir para eliminar esta clase de perturbación. El dispositivo que me permite quedarme con la parte positiva de la señal será un diodo, y el dispositivo que me permite recolectar la envolvente de la señal será un filtro pasabajos constituido de una resistencia y un capacitor. El capacitor se cargará en las subidas y se descargará en las bajadas, siguiendo a la envolvente de la señal. Recordar que la frecuencia de corte de este filtro tiene que ser la frecuencia máxima de la señal modulada. Veamos un ejemplo concreto. Diseñar un sistema de transmisión y recepción para demodulación asíncrona para una señal de frecuencia máxima en 5 kHz, voltaje mínimo en negativo 0.6 voltios, para que se module a una frecuencia de 200 kHz. Entonces, la señal original pasará por un filtro pasabajos de 5 kHz y luego se sumará a un voltaje de 0.6 voltios. Después se modula con una frecuencia de 200 kHz. Si yo dibujo el espectro de la señal original, tengo una señal que puede tener un contenido en frecuencia más allá de la frecuencia máxima. Al pasar por el filtro pasabajos, la señal original deja de tener este contenido, este impulso. Recordando la transformada de Fourier, debes saber que la transformada de Fourier de una señal DC es un impulso en el origen. Entonces, la diferencia entre la señal antes del mixer y después del mixer es que la señal antes del mixer se encuentra en banda base y la señal modulada se encontrará alrededor de los 200 kHz, que abarcará de 195 a 205. No olvidar que el pico que se encontraba en banda base también se traslada en frecuencia a esta posición.
Diseñemos el receptor. En primer lugar, debo diseñar un filtro pasabanda que me ayude a recuperar la información en la frecuencia que era de mi interés, es decir, de 195 a 205, y luego inmediatamente pasar por el detector de envolvente. Como puede observar, no es necesario conocer la portadora para recuperar la señal moduladora o la señal original. Ahora, ¿cómo se diseña el filtro pasabajos? Analicemos el filtro RC. Si yo encuentro el voltaje de salida utilizando el divisor de tensión, puedo definir la función de transferencia, que será voltaje de salida dividido entre voltaje de entrada. Desarrollando esta fracción algebraica y reemplazando una variable de 1 sobre RC por alfa, encuentro que la función de transferencia es alfa dividido entre S más alfa. Ahora quiero saber si esta función de transferencia representa una función de transferencia de un filtro pasabajos, pasalto, pasabanda, y eso lo resolveré de la siguiente manera. Dado que la frecuencia compleja tiende a 0, quiero saber hacia dónde tiende la función de transferencia. Entonces, el límite cuando S tiende a 0 de alfa dividido entre S más alfa. Si yo reemplazo S igual a 0 en esta expresión, el límite tenderá a 1, como observan en la gráfica. Luego, si hago un límite de la función de transferencia cuando S tiende a infinito, quedará entonces que alfa se divide entre infinito y un número dividido entre infinito tiende a 0. Por lo tanto, acabo de describir el comportamiento de un filtro pasabajos. ¿Cómo encuentro la frecuencia de corte de este filtro? La frecuencia de corte se caracteriza porque la magnitud del filtro equivale a 1 dividido entre raíz de 2, siempre que S sea reemplazado por J omega. Entonces, dada la función de transferencia, reemplazo S por J omega y saco la magnitud, que debe ser igual a 1 dividido entre raíz de 2. Entonces, el valor absoluto de alfa será alfa y el valor absoluto de un número complejo será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 1 dividido entre raíz de 2. Si elevo la parte izquierda y la parte derecha al cuadrado, encuentro lo siguiente: alfa cuadrado dividido entre alfa cuadrado más omega cuadrado es igual a 1 dividido entre 2. Resolviendo esta ecuación, encuentro que omega es igual a más menos alfa. Como yo sé que alfa es igual a 1 dividido entre RC y que omega es igual a 2pi f, entonces puedo encontrar que la frecuencia de corte es igual a más menos 1 dividido entre 2pi RC. El signo positivo y negativo me indica que esta curva que estoy viendo no solamente tiene una componente en la parte positiva, sino también tiene una componente en la parte negativa, haciendo que el filtro pasabajos tenga en realidad una forma de un filtro pasabanda. Me quedaré con este resultado para el diseño que tengo que hacer. Entonces, sé que la frecuencia de corte tiene que ser la frecuencia máxima de la señal que estoy modulando. La frecuencia máxima en este caso es de 5 kHz. Si hago que el capacitor de este dispositivo sea de 1 microfaradio, entonces puedo encontrar que la resistencia será aproximadamente igual a 32 ohmios. Entonces este será el diseño del receptor asíncrono que me permite recuperar esta señal que tiene una frecuencia máxima en 5 kHz y que ha sido modulada a 200 kHz. Veamos otro ejemplo. Diseñar un sistema de multiplexación, transmisión y recepción asíncrona para 3 señales con frecuencia máxima en 10 kHz, con frecuencia de portadora 3 en 150 kHz, banda de guarda de 5 kHz y un voltaje mínimo de 0.4 voltios.
Lo primero que tengo que hacer es diseñar la regla de frecuencias. Dado que me dan la tercera portadora en 150, debo ir hacia arriba con 10 kHz para darme 160 y hacia abajo menos 10 kHz para darme 140. Ahora, al 140 tengo que quitarle 5 por la banda de guarda, dándome 135. Si de 135 reduzco 10, llegaré a 125, que es la frecuencia de portadora 2. ¿Por qué se ha elegido 10? Porque 10 es la frecuencia máxima de la señal 2. Luego, de 125 reduzco 10, me voy a 115. Y de 115, guardando un espacio de 5, hacia abajo puedo llegar a 110. Y del 110 a 10, llego a la frecuencia de portadora 1, que es 100. Este sistema, modulando los tres canales, ocupa de 90 kHz a 160 kHz. Diseñaré el multiplexor transmisor. Dada la señal 1, que atraviesa un filtro pasabajos de 10 kHz, se suma 0.4 voltios para que el detector de envolvente funcione y se modula a 100 kHz. La señal 2 pasará por un filtro de 10 kHz, se suma 0.4 voltios y se modula a 125 kHz. La señal 3 pasa por un filtro pasabajos de 10 kHz, se suma 0.4 voltios y se modula a 150 kHz. Una vez que se suman estas tres señales, entonces he diseñado la señal de transmisión. En recepción tendré lo siguiente. Primero, tengo que tener un filtro móvil que me ayude a recuperar alguno de los canales, es decir, el canal en el que se encuentra la señal 1 o el canal en el que se encuentra la señal 2 o el canal en el que se encuentra la señal 3. El canal 1 está entre 90 y 110. El canal 2 se encuentra entre 115 y 135 y el canal 3 se encuentra entre 140 y 160. Es decir, que este filtro tiene un ancho de banda en cualquiera de los casos de 20 kHz y tiene que moverse. Ahora, después de eso simplemente pongo el detector de envolvente. Para diseñar el detector de envolvente tengo que conocer la frecuencia máxima del sistema, que es 10 kHz. Declarando que voy a utilizar un capacitor de 1 microfaradio, puedo encontrar que la resistencia que necesito es igual a 16 ohmios. Y con esto he diseñado un sistema de multiplexación, transmisión y recepción asíncrono. Mencionar que si el filtro está bien diseñado, puedo recuperar cualquiera de los tres canales como estoy mostrando.